estudio que empezó que se publicó en 2018, Stato de Memoria, con la editora Franco Angeli, y de allí, hace unos años, la editora Astrea, que conocemos por Buenos Aires y otras ciudades donde publica en Latinoamérica, quiso apostar por traducirlo y publicarlo en castellano. Me encargué de la traducción, pude revisionarlo con ellos y en 2023, en septiembre de 2023, se publicó. Así que para mí es realmente una emoción doble, porque es un trabajo y una investigación que al principio, ahora voy a contar, no todos aceptaron como realmente un tema de que los constitucionalistas podían hablar, porque sobre todo en Italia, más que en España, el tema de la memoria digamos, no ha entrado totalmente en un debate público, y entonces al principio todos me preguntaban por qué me estaba yendo, digamos, del derecho constitucional para ocuparme de, no se sabía bien qué, porque dónde se colocaba el tema de la memoria, de qué iba a hablar una jurista de memoria, no siendo una historiadora, por lo tanto esto se quedaba en el aire. Quiero decir que han pasado los años y quizá esas coincidencias en el mundo donde empiezas a trabajar algo que dentro de unos años se convierte en un tema, digamos, tópico, y eso me ha ayudado, digamos, a tener más posibilidad de hablar de mis estudios y de así intentar explicar por qué una jurista de derecho público se ocupa de memorias. Si no se entiende algo de mi castellano, os pido por favor, bueno, antes Perfecto. disculpa. Perfecto. Y segundo, pararme, decirme esto no existe en nuestro idioma, así que explicarlo por otra manera y perdonarnos. Entiendo catalán, pero no lo hablo bastante para poder tener este momento en catalán. Entonces, ¿por qué nace el libro? O mejor dicho, ¿por qué a cierto momento empiezo a ocuparme, siendo jurista constitucionalista, del tema de la memoria? Porque me daba cuenta que, bueno, mi madre es española, entonces los temas de España siempre estaban tratados en mi casa. Me daba cuenta que en Italia, como en España, se hablaba mucho de memoria, se hacía como el Estado fuera algo que no entraba en el tema de la memoria, sino por un debate político, así como en las nubes, pero al fin y al cabo parecía más un tema familiar, de los periódicos, de tertulias así entre amigos, pero generaba mucho conflicto y yo no me daba cuenta, o sea, me preguntaba cómo un tema que generaba tanto conflicto seguía siendo algo donde, a pesar de que el Estado, en mi sensación, tenía algo que ver, nadie se preguntaba entre los constitucionalistas, y bueno, ¿y por qué no estudiamos cómo el Estado se ocupa de la memoria? Me parecía que era algo, en Italia tenía una razón, o sea que siempre ha habido digamos, un gran conflicto entre el ámbito de la historia y el ámbito del derecho. El grupo, digamos, de la historia pretende y pretendía y pretende hoy en muchas ocasiones poner claro que el derecho no tiene nada que ver con la historia y por lo tanto que la memoria coincide con la historia. Una de mis tesis, apoyada evidentemente por muchos expertos en historia, es que en realidad la memoria no es historia. No es que no tenga nada que ver con la historia, pero tiene tanto que ver con la historia como tiene que ver con el derecho. Es un ámbito donde derecho e historia se encuentran, además, pero no coincide perfectamente con la historia. Entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué puede hacer una jurista? Hola. ¿Y qué puede hacer una jurista frente a la memoria? El tema yo lo plantearía así. Yo no creo que hay que averiguar si el Estado tiene o no tiene que ver con la memoria. Yo creo mejor que es cierto que el derecho que el Estado tiene un papel dentro de la construcción de la memoria. Para mí lo tiene de hecho, inevitablemente. Y el tema es, para un jurista, preguntarse entonces
cómo puede hacer memoria de forma legítima. ¿Por qué considero que el papel es inevitable? Porque entre las funciones del Estado hay aquella de la integración política y de la construcción de una identidad. El problema no es si el Estado puede construir una identidad o si tiene un papel de integración política. Lo hace y nosotros nos preguntamos cómo lo hace de forma legítima. Y si es verdad que una de las pocas cosas claras que tienen que tienen clara los que estudian la memoria es que la memoria tiene mucho que ver con la identidad y con el poder, porque se construye a partir de formas de poder y sirve para marcar también una identidad colectiva. Por lo tanto, el tema de la integración política y de la construcción de la identidad tiene que ver con la memoria. Y aunque no queramos, el Estado se mete por esas brechas que, si no las marcamos bien, quedan dentro de esta construcción. Tanto el tema, insisto, no es si el Estado puede o no puede hacer memoria, es cómo la puede hacer, con cuáles formas y a partir de qué tipo de metodología. ¿Cuándo es legítimo que el Estado haga memoria y cómo es legítimo que el Estado haga memoria? Porque dentro de esa función de integración política y de identidad, él sí que se mete en una construcción de memoria. Además, el tema memorial es un tema conflictivo y si es verdad que el Estado tiene una obligación no en neutralizar el conflicto, sino en gestionar el conflicto, evidentemente el Estado no puede hacer como si este tema no genere una tensión dentro de la sociedad. Entonces tiene seguramente un papel de gestión del conflicto memorial. Yo creo también que tratar el tema de la memoria como una política pública tiene ventajas, a pesar de que sea obligatorio, de que yo creo que pueda tener unas ventajas. En los últimos 20 años, los que llamamos Memory Studies han crecido de forma abnorme. Estamos dentro, digamos, un tema de casi de bulimia memorial en general, y los Memory Studies han crecido muchísimo. Es allí que los juristas han podido meterse, porque dentro de tantos ámbitos ha habido un espacio también para los juristas que han querido entrar. Y en muchísimos países que ya tienen, digamos, están más avanzados en la reflexión sobre estos temas, se habla ya de memoria como políticas públicas en los tres sentidos, digamos, de los anglosajones, ¿no? Politis, policies, politics. O sea, son, nosotros en italiano y en español también creo que siempre tenemos una sola palabra, ellos tienen tres para decir aspectos diferentes, ¿no? La agenda de gobierno, una agenda, digamos, sociopolítica, pedagógica de la sociedad y también el tema que no interesa necesariamente la dirección política, sino que sí interesa el debate público. Estos tres ámbitos son seguramente tres ámbitos donde la memoria en los últimos años ha crecido como tema de que debatir, tema pedagógico, de política para construir una identidad y una integración y también temas para gestionar un conflicto interno. ¿Por qué digo que tratar la memoria en esta forma y una diferencia entre España e Italia es que en España hay una literatura que ya ha empezado a hablar de políticas memoriales, mientras que en Italia no tenemos una literatura, bueno, estoy yo y pocos otros, pero no me considero, digamos, como una literatura ya fundada y consensuada, digamos. Se empieza, pero me gustaría, digamos, que un día alguien diga, bueno, y la Mastromarina había empezado a decir que, pero por ahora sigo humilde, digamos. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que nos permite empezar a salir de ese, digamos, lugar común, que es decir que al fin y al cabo el Estado no tiene que meterse en la memoria, porque si no, ¿cómo hacemos para que no abuse de su rol? ¿Cómo hacemos para que no haga algo que no puede hacer? A mí como constitucionalista la pregunta me asombra un poco, porque al fin y al cabo no es la pregunta que nos hacemos siempre tratando de cualquier política pública del Estado. ¿Cómo hacemos que el Estado en cada
actitud que tiene, ¿no? Por ejemplo, mañana le llamamos a hacer una ley orgánica sobre libertad de expresión. ¿Y cómo hacemos que no se pase de lo que puede realmente decir? ¿Y cómo hacemos que no abuse de su rol? ¿Por qué entendemos que pueda haber este peligro si estamos hablando de libertad de expresión y no pensamos que este peligro también se pueda gestionar en temas de memoria? La pregunta para mí es importante porque tiene la misma respuesta. Nosotros sabemos que cuando el Estado se excede de sus poderes o de su legitimidad, hablando de libertad de manifestación de pensamiento, hay una constitución que le marca cuál es el nivel de uso que puede hacer de sus poderes. Bien, considerar la memoria pública como un espacio para políticas públicas tiene el mismo sentido para mí. Nos permite, evidentemente, estamos pasando de niveles diferentes, no todos los niveles tienen el mismo grado el mismo nivel de fuerza cogente, ¿no? Pero tratar como políticas públicas nos permite tener el marco de un proceso para producirlas y de un marco de legitimidad. La Constitución, de alguna forma, marca la legitimidad de la actividad memorial del Estado. ¿Por qué la Constitución? Aquí también me ayuda la literatura de países donde esto se está trabajando mucho. Porque la Constitución, en mi forma de ver, tiene dos almas. Hablando de cuestiones memoriales. La Constitución es en sí misma un lugar inmaterial de memoria, lo diría así Nora, ¿no? Hay lugares de memoria físicos y hay lugares inmateriales de memoria. La Constitución de alguna forma es un lugar inmaterial. Es un lugar de memoria, ¿por qué? Porque marca nuestro pasado. Exactamente, en todas las constituciones hay algo que tiene que ver con el pasado. O por qué el preámbulo lo dice de forma expresa, o por qué de alguna manera lo que estamos eligiendo es lo que hemos vivido en carne y que de alguna forma queremos evitar. En la Constitución italiana esto se ve muy bien cuando decimos que la Constitución italiana, aunque no lo diga expresamente en ningún artículo, es una Constitución antifascista. En la Constitución española, reconozco, sea más difícil por una cuestión histórica, reconocer algunos rasgos que pueden, digamos, marcar algunas cuestiones. Pero eso no quita que la Constitución española es un lugar de memoria porque se construye a partir de hechos históricos y de allí arranca. En algunas constituciones esto es más fácil de detectar, pensar por ejemplo en la constitución en que tienen un preámbulo, las constituciones latinoamericanas que tienen estos preámbulos larguísimos, donde ya allí se marca más que un elemento de la historia. Se vuelve atrás, ¿no? Volvemos atrás, en algunas constituciones volvemos hasta la historia precolombina, o sea, le estamos marcando bien. Bueno, la Constitución es un lugar de la memoria y es un lugar inmaterial, evidentemente. Y al mismo tiempo mira atrás, pero mira también hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿por qué? Porque marca todos los valores que tienen que construir nuestra identidad. Allí es donde le ponemos cuáles son, digamos, las reglas de nuestro vivir juntos. Entonces se convierte por sí mismo en un parámetro de constitucionalidad de lo que también es lo que tenemos que recordar. Para entender lo que voy diciendo, creo que es necesario decir así lo que es para mí, lo que es para una literatura que tiene cierto consenso, la memoria. En muchas ocasiones confundimos memoria con, digamos, representificación del pasado. La memoria no tiene nada que ver con representificar el pasado. Digamos que la memoria tiene menos que ver con el pasado de cuanto no tenga que ver con el futuro. La memoria no es recordar el pasado, la memoria es construir un futuro. Si no, no tendría ningún sentido construir una memoria pública. A veces confundimos digamos, el plano personal de lo que es recordar y tener memoria a nivel individual y familiar con el plan público.
Quizás tendríamos que intentar buscar otra palabra que no sea memoria, porque la memoria de en muchas ocasiones siempre nos lleva a algo personal, a algo que construimos de forma personal. Pero, por ejemplo, os invito a pensar que cuando hablamos de memoria personal, siempre estamos pensando algo que es espontáneo. Recuerdo y memoria son en muchas ocasiones el resultado de una actitud, de una función fisiológica, muchas veces espontánea. Quien ha leído, yo qué sé, Proust, La Petite Madeleine y todo eso, sabe perfectamente que la memoria a veces surge y un recuerdo surge sin que nosotros ni siquiera sabíamos que lo teníamos en nuestra mente, y en muchas ocasiones lo que hacemos es luchar contra recuerdos que no queremos que suban, que vuelvan. En la memoria en el espacio colectivo, y entonces la memoria pública, no tiene esta facultad. O sea, la memoria pública no es fisiológica. La memoria pública necesariamente es el resultado de un trabajo, es un querer, es una voluntad de recordar algo. Por lo tanto, ¿por qué yo quiero recordar algo? Porque de alguna forma quiero que lo que ha pasado marque mi presente y marque mi futuro. Tiene mucho más que ver con el futuro que no con el presente. Si no, no se entendería por qué hay tanta conflictividad en la memoria. Porque es una lucha de poder. La memoria hoy es una lucha de poder. Marca cuáles son los espacios políticos de poder para el futuro. Es por eso nos estamos jugando algo que no tiene que ver con el pasado. Nos estamos jugando algo que tiene que ver con el futuro. Entonces, si así entendemos la memoria, entendemos bien que sirve la memoria. La memoria sirve para construir una identidad, para decir qué tipo de colectividad queremos ser para el futuro, qué tipo de comunidad queremos ser para el futuro. Esto sí es interesante, porque entonces quiere decir que lo que hacemos como constructores de memoria pública es decidir cuáles son los valores en los que queremos fundar nuestra sociedad, nuestra colectividad futura, y para mejor demostrarlo, ¿qué hacemos? Buscamos ejemplos y les buscamos en el pasado. Esa búsqueda no es, evidentemente, una búsqueda sin riesgos, sin apuestas, y sobre todo no es una búsqueda neutral. Si quiero decir cómo vamos a hacer mañana, ya he hecho una elección, ya he decidido cuáles van a ser los valores. Y entonces tengo que buscar algo que en el pasado puede representar bien esos valores. Entonces aquí empieza todo el tema que decíamos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo estamos seguros que esa elección de valores es una elección legítima y no abusada? ¿Y cómo hacemos que el que se llama el objeto ejemplar que elegimos, una fecha, un personaje, un acontecimiento, no sea algo abusado? ¿Cómo vamos a saberlo? Bien, aquí volvemos a lo que dice la Constitución. La Constitución marca de alguna forma la plataforma en la que podemos construir memoria, marca las formas en las que se hace memoria, marca los contenidos valoriales y marca los objetos ejemplares que podemos ir buscando. ¿Por qué? Y en esto vuelvo a lo que decía antes, porque la memoria no es historia, no todo se tiene que recordar en el espacio público. No todo tiene un valor memorial en el espacio público. La memoria está llena de olvido, decía Mario Benedetti. La memoria no puede construirse sin olvido. Algo hay que olvidarlo, algo hay que dejarlo. Cuidado. Por eso decimos que la memoria tiene un solo presupuesto, y es la verdad. La verdad claramente la que se puede construir en la historia, no la verdad filosófica, no la verdad religiosa. Para la verdad de ese tipo, en un espacio democrático no hay sitio. No podemos imaginar que en nuestras democracias haya la verdad en sentido, digamos, filosófico religioso. Hay una verdad como la que podía construir Popper. Hasta que no se demuestre que no es verdad, es verdad. Pero la ciencia y la sociedad siguen construyendo unas verdades. Por tanto, la historia busca sus verdades, va buscando
esos rasgos de verdad que se pueden encontrar. Luego las manos encuentran lo que van buscando, eso también es verdad, pero los historiadores saben que la comunidad científica se construye a partir de algunas cosas que ya quedan sentadas, sobre las cuales hay un consenso. Esa verdad es algo que hay que buscar hasta lo posible, ¿m? Pero esta verdad no siempre coincide con la historia, con la memoria. Hay cosas que hemos descubierto, sabemos que son verdades, forman parte de nuestra formación, pero no por eso tenemos que conmemorarla o celebrarla en el espacio público. En eso no tienen un espacio. Sabemos que han pasado, sabemos que son acontecimientos llenos de dolor, sabemos que en muchísimos momentos hay traumas que han afectado toda la población de un Estado, pero eso no tiene que ver con la celebración de ese dolor en el espacio público. Decir que algo entra en la memoria colectiva y otras cosas se tienen que quedar, digamos, en la historia, no quiere decir que no reconocemos que han pasado, quiere decir simplemente que no están celebradas de forma incondicionada, porque el espacio público es un espacio de construcción pedagógica del futuro y tenemos que saber bien lo que queremos que sea nuestro futuro. Estoy yendo muy deprisa para intentar hacer todo y luego voy a decir todo lo que no se ha entendido. Entonces, ¿cómo podemos hacer realmente memoria hoy? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque si estuviéramos todavía en un estado nacional, de aquellos de hace un tiempo, sería muy fácil. El Estado elige la identidad que quiere construir, el Estado elige los objetos ejemplares que quiere utilizar y entonces nos otorga una memoria colectiva. De esto tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? La mayoría de nuestras ciudades están construidas con hombres a caballos, gloriosos, victoriosos, ¿no? Todos perfectos físicamente y evidentemente podemos imaginar burgueses, héteros y todas estas cosas que de alguna forma marcan como quería y tenía que ser la sociedad de aquellos tiempos. Fuera del Estado-Nación, y estamos fuera del Estado-Nación, ¿no? Aunque haya todavía algunos juristas que así se animan mucho a explicarnos que hay que buscar un estándar de vida común, pero no, la democracia constitucional es la otra cara del vivir juntos y no tiene nada que ver con el Estado-Nación. Por lo tanto, el constitucionalismo democrático no quiere un estándar, no supone un estándar porque se alimenta de pluralismo. Por lo tanto, no es un pluralismo donde hay en contra una mayoría y luego vamos a tolerar todos los que son diferentes, pero siempre aceptando que haya un estándar mayoritario. No, la idea es justamente que el estándar mayoritario no existe y que todos juntos construimos un ámbito donde podemos expresar nuestra otredad, ¿no? Ya no se habla de diferencias, de diversidad, sino se habla de otredad, del ser una cosa que es otra respecto a mi vecino, a mi amiga, a mi enemigo también, ¿no? En este espacio, evidentemente, la construcción de una identidad memorial se convierte en una lucha verdadera, en una disputa sin fin. Sin fin y en una disputa si queremos estar todavía en el concepto del Estado-Nación. O sea que una de estas perspectivas del futuro, del pasado, tiene que prevalecer sobre las demás. Como si nosotros todavía podemos elegir cuál es la perspectiva que tiene que ganar. Como si nos olvidamos que en realidad la perspectiva ya está elegida y está en el pacto constitucional. Allí ya hemos decidido por dónde vamos. Dentro de ese espacio, todas las posibilidades de visión memorial son bienvenidas. Fuera de ese espacio no son legítimas. Pero dentro, sí, dentro hay pluralismo. Dentro hay una construcción de una memoria que dentro de esos valores es aceptable. Mientras que se acepten los valores constitucionales, estoy aceptando la construcción de una memoria que ya no es compartida. No sé si en España se utiliza mucho esta definición de la memoria compartida. Tenemos que tener una memoria compartida. En Italia es algo como un mantra, la memoria compartida, la memoria. En un espacio de democracia constitucional, la memoria compartida no existe.
porque si existe el pluralismo no puede existir una memoria compartida. Puede existir una memoria común en el sentido que, digamos, se estructura dentro del espacio de los valores constitucionales, pero no es compartida. Dentro de un espacio de constitucionalismo democrático, yo utilizaría otros adjetivos para la memoria. Yo hablaría de una memoria polifónica, ¿no? En los instrumentos cada uno tiene su, no sé cómo se dice en español, los partitos donde se lee la música, ¿no? La partidura de un instrumento no es la misma partidura de otro. Cada uno toca una parte, pero el resultado es polifónico, o sea, no, es bonito escuchar todos los instrumentos juntos, porque al final construyen una melodía. No es necesario que todos suenen a la misma partidura. El resultado es polifónico. Es bueno oírles juntos. En ese momento tengo una visión digamos, global de la cuestión. La memoria, además, para mí tiene que ser democrática en el sentido que se construye a partir de abajo hacia arriba, al contrario del monumento que se construye de arriba hacia abajo. La memoria democrática es una memoria, evidentemente, que se puede utilizar hoy porque digamos, la manera en la que la historia se construye, no ya por grandes protagonistas de la historia, sino una historia hecha de grandes procesos económicos, procesos sociales. Ya se construye de otra manera la historia. La historia que hemos estudiado nosotros, bueno, las chicas y los chicos aquí más jóvenes de mí, no sé, pero yo todavía estudiaba mucho con fechas, protagonistas, batallas, guerras. Yo veo que ahora tengo hijos, digamos, en el bachiller, y la historia sus libros dedican mucho espacio a los grandes procesos socioeconómicos que están detrás de un gran momento. ¿Por qué cambia la forma? Es una forma democrática de ver la historia en el sentido que vas buscando procesos que se quedaban al margen antes. Antes la mirada al poder era mayor de la mirada a la evolución de los procesos. Es una memoria dialógica y no dialéctica. El monumento es dialéctico. Supone que tú tengas otra opinión, pero te quiere convencer de que la única opinión posible es la que te está marcando en el espacio público. La memoria hoy no puede ser dialéctica, puede ser dialógica. Nos hemos olvidado, nosotros somos juristas además, y a veces no reflexionamos lo suficiente entre la diferencia entre una charla dialéctica y una charla dialógica. Transformamos todo en un trial, ¿no? Pero somos juristas. Nosotros tenemos que ganar al final aunque sea comprando el pan. O sea, pan, le tienes que decir algo que terminas, ya, gané en el debate. Esto, no sé, quien tiene pareja o hijos o sabe perfectamente lo difícil que es vivir con una jurista. Todo se convierte en un trial, ¿no? Dentro que no tengas la misma idea, al final te voy a convencer. No, tenemos una actitud dialógica y una actitud que acepta perfectamente que al final de nuestro debate lo único que vamos a hacer es conocer mejor el otro, ¿no? El punto de vista del otro. No necesariamente el punto de vista del otro me va a cambiar, no necesariamente va a cambiar mi postura, ni yo voy a cambiar la suya. Pero lo bonito es que sabemos perfectamente que en cada encuentro nadie se va perfectamente igual a como ha llegado. Por lo tanto, también la dialógica como filosofía de encuentro es algo que te cambia. Luego, la memoria en la que pienso es una memoria comunicativa. Aquí tendríamos que decir mucho sobre el símbolo y el arte. La memoria ha cambiado totalmente porque ha cambiado la forma de hacer memoria y arte pública. ¿Por qué? Porque la memoria hoy en realidad, tiene algunos aliados. El artista, que ya no es simplemente un artista que opera en el espacio público, sino es un activista. Es alguien que ya está, digamos, tiene un compromiso con la lucha a las desigualdades, la lucha a contar, a tener una narración sobre un trauma, y hay muchísimos artistas que ya son artistas de memoria pública. Bueno, pensar una gran artista como Doris Salcedo o
muchos otros, o Kuitka, o bueno, podemos imaginar muchísimos, que trabajan en el espacio público ya no solo para hacer una obra de arte, ya el Estado no comisiona obras o ellos no operan por una cuestión estética, sino que hay un tema. Y allí todo el tema del contromonumento, ¿no? Todo el gran tema de cómo cambia el arte de la memoria a partir de la, digamos, de la reflexión que Alemania lleva en ese sentido. Pero aquí, si me extendo en esto, os tengo aquí 4 días, no es uno, porque en realidad yo estudio esto para llegar a poder hacer estudios sobre arquitectura y arte, que es lo más bonito, hablando de cómo el Estado trabaja en todo esto. Pero seguramente que allí se desarrolla lo que se han llamado, León Sierra llama un litigio artístico. A través del arte es realmente donde se construye esa memoria democrática. Simplemente un elemento para que os quede claro lo que estamos diciendo. Si ponéis atención, el arte memorial en el espacio público ya no es estética, sino es participativa. Quiere decir que siempre tenemos que hacer algo para entrar en contacto con la obra. Se necesita una actividad por parte de quien mira. Tienes que pasar dentro, tienes que mirar, tienes que agacharte, tienes que pararte, reflexionar. Es un arte muchísimas veces minimal, es contromonumental, porque no te tiene que impresionar, ¿no? Si te impresiona, te paraliza y no haces nada. Era lo que necesitábamos tener arte, la arte dialéctica de convencerte. Hoy no, hoy quiere involucrarte en un recorrido. Por lo tanto, estamos hablando de materiales diferentes, de una actividad que haces junto al artista, aunque cuando el artista no, ya no está. Entonces, este tipo de memoria de alguna forma te marca, es una experiencia, es una forma de hacer memoria experimental. En este sentido, nace la comunicación, porque no hay, la obra comunica algo, tú te quedas marcado por la obra y sigues comunicando esto. Esto sirve porque los espacios de memoria se convierten en escenarios, donde todos, evidentemente, memoria democrática, llevan algo. En muchísimas ocasiones las obras de arte necesitan que escribas algo, dejes algo marcado. Es tu experiencia que se funde con las demás. Todo esto para decir que yo creo que ha llegado, y ya voy concluyendo, un tiempo para una memoria más humana. ¿Qué quiero decir con una memoria más humana? La memoria humana es la memoria que acepta que si estamos construyendo a través de la memoria un futuro, ese futuro sirve para que todos vivamos un poco mejor. Si la memoria la utilizamos simplemente para marcar un pasado donde alguien ha sido víctima y otro verdugo, yo creo que así, con esta mirada, no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué quiero decir? Que la memoria sirve para aquel nunca más que se repite tantas veces, never again, y que siempre repetimos igual. ¿Por qué? Porque no aceptamos que las víctimas de ayer pueden ser los verdugos de hoy, que lo que pasó ayer se puede repetir y seguramente no se va a repetir en las mismas formas. Si nosotros construimos una memoria para celebrar las víctimas, esas víctimas van a construir su identidad a partir de la existencia de un enemigo. Si construimos una memoria a partir de los valores, esa identidad se construirá de una forma que podemos llamar multidireccional, o sea, una memoria que es capaz de reconocer cuando esos valores en otras geografías, en otros momentos históricos, con otras personas se están repitiendo igual. Es una memoria que reconoce que dentro de nosotros, como decía Star Wars, ¿no? Ya nos había advertido, hay el bien y el mal. Es una fuerza que en algunas ocasiones nos convierte en verdugos y en algunas ocasiones nos convierte en víctimas. Si trabajamos solo en las víctimas, si trabajamos en esta dicotomía, víctimas y verdugos, parece que la historia de alguna forma nos convierte en, digamos, monolites. Yo soy una víctima. Y mirar, cuando tu construcción de nacionalidad se construye a partir de ser víctima, necesitas siempre
encontrar un nuevo enemigo, porque si no, tú misma, como nacionalidad, como comunidad, cesas de ser una comunidad. Si tu construcción de comunidad, de colectividad, se ha fundado en la idea de valores, sigues renovando esos valores en la historia. Me parece, por lo tanto, que quizá tendríamos que construir una memoria humana contra, yo lo llamo un populismo memorial. ¿Estás de esta parte o de la otra? ¿Estás con los buenos o con los malos? Se repite todos los días. Las guerras que estamos viviendo ahora son guerras memoriales. Son guerras donde alguien le pide al otro que reconozca el hecho de que soy una víctima y tengo que ser defendida. Eso se repite y mirar, siempre detrás de estas guerras hay cuestiones memoriales que no están o correctamente construidas o que no están elaboradas por el tiempo. Sabemos perfectamente que tanto en Rusia como en Ucrania, en este momento, una de las cosas que se están haciendo es renovar todos los espacios públicos. Se están quitando estatuas, se están cambiando los nombres a las calles, se están cambiando los libros escolares, porque hay también una guerra de memoria. Hay algo que tenemos que no recordar o algo sobre el que queremos construir nuestra identidad de víctimas o no. Entonces, yo creo que la memoria es seguramente uno de los instrumentos más importantes para construir humanidad, pero se puede también convertir en un arma de conflicto, un arma muy fuerte que genera nacionalismo, que genera rupturas y que nos obliga a tomar una parte que ya no tiene nada que ver con la historia, sino que otra vez tiene que ver con el futuro que queremos construir. Esta, eh, esta forma que tienen algunos grupos de utilizar como arma social la memoria, creo que no nos da ventaja a nadie. Pero que esto no quiere decir que la única opción que tenemos es menos memoria. Creo que lo que podemos empezar a pensar es que menos memoria tóxica, y que la memoria se puede trabajar. Si empezamos nosotros, primeros constitucionalistas, a creer que se puede trabajar mirándola y tratándola como algo que tiene que encajar con una historia constitucional que ya se ha construido y que se puede construir. No creo que tenemos que tener miedo al pasado. Yo creo que lo que tenemos que tener miedo siempre es al exceso de poder hacia el futuro. Cuando no sabemos contener el poder, no importa si ese poder se ejerce en el pasado, sobre cuestiones del pasado o sobre el presente. Cuando no sabemos contener el poder, siempre estamos en peligro, no importa de qué temas estamos hablando. Gracias.